Si estás estudiando español, seguramente has pasado por este momento. Estás hablando tranquilamente, teniendo una conversación y de pronto te detienes a pensar. ¿Se dice estoy cansado o soy cansado? ¿Se dice la fiesta es aburrida o la fiesta está aburrida? Y aquí empieza la angustia, porque obviamente no quieres decir algo raro, pero tampoco puedes recordar en ese momento cuál es la diferencia exacta. Lo curioso es que para nosotros los hispanohablantes, ser y estar no es un tema para nada complicado. No es algo en lo que pensemos al momento de hablar. Es tan natural como respirar. Lo podemos decir de forma automática o también emocional. Porque sí, muchas veces el español se piensa con el corazón, no necesariamente con mucha gramática. Hola a todos y todas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal de Burbuja del Español. Yo soy la profe Mili y como ya lo sabes, en este canal intentamos encontrar el lado más natural, cultural y cotidiano del español. Y hoy te quiero dar tu última guía para esta gramática tan importante. Estamos hablando de los verbos ser y estar, que se utilizan para describir la realidad, pero también para decir quiénes somos, cómo estamos, cómo nos sentimos y cómo interpretamos el mundo desde este idioma. No te voy a dar exactamente las reglas, sino cómo es que nosotros pensamos al momento de utilizarlos, cómo funcionan en la calle, en nuestra casa, en las emociones, en la identidad. Y al final, como siempre, tenemos unos ejercicios para ver si has prestado atención a lo que te he contado en el video. Si estamos todos listos, pues empecemos. Como siempre, vamos a empezar con las definiciones. Ser y estar son dos formas diferentes de ver el mundo. En algunos otros idiomas como el inglés, el francés, el alemán, existen el verbo, por ejemplo, to be, y este verbo nos sirve para todo, para identidad, para profesiones, para ubicaciones, pero en español, como ya lo saben, somos un poquito más dramáticos. En el buen sentido. Y hemos decidido separar la vida en dos caminos. En uno que puede cambiar y en otro que permanece. El verbo ser habla de lo que eres incluso si nadie te está viendo. El verbo estar habla de lo que vives, de lo que percibes, de lo que puede cambiar con la luz del día. Y aquí hay algo interesante que me dijo un estudiante alguna vez. Ah, profe, entonces el verbo ser es como nuestro ADN y el verbo estar es como el clima. Y me pareció brillante porque resume perfectamente estos dos significados. Ser sería la estructura raíz, nuestra esencia. Estar, sin embargo, es movimiento, un estado o un instante. Y por eso cuando un hispanohablante elige entre uno u otro, no está pensando en una regla gramatical, sino está eligiendo una forma de interpretar la realidad. Y tú también puedes hacerlo. Solo necesitas acostumbrarte a mirar el mundo de la forma que lo hacemos nosotros. Así que conociendo esta base podemos hablar de cada uno independientemente. Empecemos con el verbo ser, que es lo que define, lo que sostiene, lo que te acompaña, aunque no lo digas. Cuando utilizamos el verbo ser, estamos hablando de algo que nosotros sentimos como algo estable, algo que puede existir más allá de una situación del día a día. Por eso puedo decir, soy profesora, aunque quizás no esté dando una clase en ese momento. Puedo decir, soy peruana, aunque esté viviendo en Italia, por ejemplo. Puedo decir, soy tímida, aunque ese día seguro estuve súper sociable en una fiesta. O también puedo decir, esto es muy difícil, cuando mañana quizás ya me parecerá fácil. Entonces deducimos que ser no estamos hablando de el hoy, sino
de lo que siente siempre. Otro ejemplo también podría ser si decimos, ese lugar es peligroso. No estoy hablando de que en este momento es peligroso o que específicamente hoy hay un problema ahí. Estoy hablando más de una idea colectiva. Es la esencia que le atribuimos a este lugar. Podríamos decir que en español utilizamos ser un poco como para ordenar al mundo. Le damos identidad, le damos una etiqueta emocional o conceptual a algo. Así que no es solo una descripción, sino también una interpretación, algunas veces cultural. Ahora pasemos al otro lado, al verbo estar. Este es el verbo que respira contigo, que cambia contigo y te revela en el momento. Si ser fuera una fotografía estática, estar sería un video en vivo. Cuando decimos estoy cansado, estamos hablando del ahora. No tiene nada que ver con la esencia de la persona. Quizás es una persona súper enérgica, hace muchas cosas en el día, pero aún así, hoy en este momento está muerto de cansancio. Lo mismo cuando decimos la comida está rica. No estoy hablando de la esencia de la comida. No estoy hablando de la identidad de este plato. Estoy hablando de el sabor que tiene hoy. Y es en este momento exacto que tu paladar lo percibe así. También podríamos poner como ejemplo si alguien dice ella está hermosa hoy. Obviamente lo hacemos de una forma cariñosa, pero entendemos que en este caso la belleza es más que un rasgo. En este caso, una emoción estética de este momento. Nos llama la atención. Así que podemos decir que estar es un verbo que se mueve con tus emociones. Se mueve con tu cuerpo, con la hora, con el día, con tus experiencias y con tu humor. Por eso decimos también, estoy mejor. O lo opuesto, estoy peor. Estamos felices, estoy confundido. Todas estas son transiciones y son parte del español. Hasta ahora hemos visto las definiciones y las diferencias entre estos verbos. Pero antes de continuar, quiero darte una súper recomendación. En Burbuja del Español tenemos súper beneficios para nuestros miembros. ¿Y quieres saber cómo ser miembro? Tienes que suscribirte en nuestra página web burbujadelespañol.com. Uno de los beneficios es el acceso a videos con los que podrás aprender español del día a día, pero en contexto. Por ejemplo, en un restaurante, en un supermercado, en una agencia de viajes, el aeropuerto y muchos otros lugares en los que podrás visitar y muchos otros lugares con vocabulario muy importante si estás viviendo o visitando un país hispanohablante. Así que si quieres ser un miembro exclusivo y tener este material, no olvides suscribirte a miembros de Burbuja del Español. Te voy a dejar el link en nuestra descripción para que seas parte. Ahora sí, continuemos con el video. Ahora sí, la verdad que confunde a los estudiantes y cómo solucionarlo. Aquí la confusión no viene exactamente del español, viene de comparar esta gramática con tu propio idioma. Si en tu lengua utilizas algo parecido al verbo to be y quieres que ser y estar coincidan con este único verbo, está un poco complicado, ya que estos verbos no nacieron para esto, no existen para eso. Ser y estar existen para describir nuestras interpretaciones tanto emocionales como culturales. Por eso a veces no es suficiente con conocer las reglas. Tenemos que también aprender los matices. Un ejemplo que siempre nos ayuda mucho es el uso del famoso bueno, lindo, rico o listo. Veamos aquí las diferencias. Si digo es bueno, hablamos del carácter. Si digo está bueno, hablo quizás del sabor o la apariencia. Él es listo, aquí hablamos de inteligencia. Él
Está listo. Habla de que está preparado para algo. Es rico. Tiene mucho dinero. Está rico. También hablamos de sabor. Él es muy abierto. Mencionamos parte de la personalidad. Está abierto. Por ejemplo, si hablamos de una puerta. Logras entender esto, algo va a cambiar dentro de ti. Empiezas a notar que el español no describe exactamente cosas, sino relaciones entre tú y el momento, entre tú y una emoción o entre tú y la identidad de un otro. Y por si fuera poco, el español está lleno de ser y estar, muchas veces invisiblemente. Las personas piensan que ser y estar son solo parte de los libros, pero no es así, son muy parte de nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, lo primero que haces cuando alguien te llama para darte una mala noticia es preguntar, ¿estás bien? Aquí porque te importa el estado de la persona, no su identidad. Pero si quieres describir a una persona, es muy natural decir, es muy amable, porque aquí sí hablamos de su esencia. Por ejemplo, si tu hijo saca buenas notas, ¿cómo te sientes? Estás orgulloso. Muy diferente a si dices que eres orgulloso, soy orgulloso. En este caso, uno no es tan positivo como el otro. Todo el español cotidiano está lleno de pequeñas elecciones que puedes hacer y no todas son gramaticales. Muchas son culturales. Ahora sí, la parte divertida. Vamos a poner en práctica tus conocimientos con estos ejercicios. Muy fácil, te voy a dar algunas oraciones y me vas a decir qué verbo es correcto, ser o estar. ¿Listo? La primera oración dice, yo muy cansado. Ser o estar. Correcto, aquí sería yo estoy muy cansado. Siguiente, ella, doctora. Está muy fácil. Así es, la respuesta sería ella es doctora. Número 3, la comida deliciosa. Veamos. Así es, la respuesta aquí sería la comida está deliciosa. Siguiente oración. Nosotros en casa ahora. ¿Qué verbo usarías? Pensa. Así es. Nosotros estamos en casa ahora. Otro más. Mi hermano muy responsable. Correcto. Mi hermano es muy responsable. Hablamos de la esencia. Una última oración. El problema en que nadie quiere ayudar. Esta está un poco más larga. Veamos. Muy bien. Aquí sería el problema está en que nadie quiere ayudar. ¿Qué aprendimos en esta lección? Aprendimos que ser y estar no son verbos que debemos memorizar necesariamente, sino son dos formas diferentes de sentir el mundo. Una describe lo profundo, otra describe lo que cambia. Una te identifica, otra te revela. Uno te acompaña toda la vida y otro cambia contigo cada día. Cuando logras ver esta diferencia, el español ya no es un idioma que tienes que traducir. Se convierte en un idioma que nace desde ti. Ya sabes que si este video te ha gustado, puedes darnos un me gusta. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para ser el primero en ver un video nuevo. También te invito a pasar por todas nuestras redes sociales. Aquí podrás encontrar contenido de español que subimos a diario. Y por supuesto, visita nuestra página web burbujadelespañol.com. Aquí podrás encontrar una prueba gratuita para saber tu nivel de español, clases personalizadas y online con nuestro staff de profesores. Puedes suscribirte a nuestro newsletter para recibir material exclusivo cada semana. Y por supuesto unirte a miembros donde tienes grandes beneficios por ser uno de nuestros estudiantes. Muchas gracias y nos vemos en otro video.
Adiós.